Milei cumple hoy su primer año al frente de la presidencia de Argentina. Veamos qué ha logrado hasta el momento en materia económica y cómo es que se proyecta el país para los próximos meses. Adelante. Milei cumple un año de su llegada a la presidencia de Argentina, un presidente que se autodefine como anarcocapitalista y que busca trabajar en su promesa de reducir al máximo el Estado. Esto al poner por encima las relaciones privadas antes que las públicas. Pero a un año de su llegada a la Casa Rosada, ¿qué cambió en el país sudamericano? Javier Milei llegó con una promesa: acabar con la inflación, uno de los mayores problemas económicos que afecta a millones de familias en Argentina. Veamos algunos números. Los primeros 20 días del gobierno de Milei generaron un golpe al bolsillo de millones de personas, una devaluación de más del 50% de la moneda nacional y la desregulación de los precios llevó a que solo en diciembre de 2023 el país registró un 25,5% de inflación. Y aunque Argentina tuvo un comienzo de año complicado en su economía, afectada por una gran recesión y los altísimos datos inflacionarios, ahora el panorama es diferente. En octubre de este año, la inflación fue del 2,7%, el dato mensual más bajo desde 2021, y el interanual se desaceleró al 193%. La desregulación del Estado es la bandera insignia de la gestión del líder libertario. Achicar la plantilla de ministerios, el cierre de organismos, el recorte en programas sociales de ayuda, congelar presupuestos públicos, detener la obra pública, principal motor de la economía argentina, incluso la privatización de empresas públicas. Todo esto con un objetivo: reducir la inflación a pesar del costo social. Una desocupación por arriba del 7% y a más de la mitad de la población en situación de pobreza. La casta en los movimientos sociales, en la política, en los sindicatos, en las universidades, incluso en los medios de comunicación. Javier Milei prometió acabar con la casta, esos sectores de poder que para el mandatario son los causales de los problemas económicos y sociales de la Argentina. Y así como Milei se enfrentó a los sectores internos del país, también lo hizo hacia el exterior. Un país que décadas atrás buscó la unidad latinoamericana, pero que ahora ve a Estados Unidos como su principal aliado y modelo a seguir. Para saber más sobre este tema, visita vozdeamerica.com. Muchísimas gracias a los amigos de La Voz de América. Y es que justamente cuando se habla de la situación económica de Argentina, a muchos les recuerda la situación que también atravesó el Perú. Con las medidas impopulares que está tomando Milei, ha aumentado considerablemente el número de protestas sociales. Ya teníamos a los jubilados, por otra parte teníamos a los mismos docentes, a las madres de los comedores populares. La situación económica incluso hace que la pobreza esté por encima del 57% y la pobreza extrema sea entre el 7 y el 10%. Entonces los niveles de indigencia también en el país están siendo muy altas, pero el que las medidas un año después de que Javier Milei haya tratado de detener la inflación, el que haya tratado de detener la inflación no quiere decir pues que haya más plata en los bolsillos de los argentinos. Claro. Es decir, que las cosas ya no cuestan más. Ahora lo que debe hacer Argentina es traer a la inversión extranjera. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía para atraer a la inversión extranjera, porque también estamos hablando de un mercado sumamente competitivo a nivel internacional. Claro, las medidas difíciles cuando estás en una situación de crisis y de caos y de falta de sinceridad en las cifras hace que primero tengas un pico muy malo. O sea, los primeros años van a ser muy difíciles, pero en medio de toda esa crisis, uno cuando habla con personas que viven en Argentina, reconocen que al menos, por ejemplo, el tema de la moneda se ha mantenido estable, que ahora ya saben cuánto mañana van a costar las cosas, que los precios se mantienen en mucha medida, están más caros, por supuesto, han sufrido se ha encarecido todo, pero no tienes ese problema de la fluctuación, del dólar paralelo en la calle, ese contrabando terrible que era también agotador. Así es, el dólar blue se ha asimilado con la moneda nacional, se han asimilado a los mismos precios cuando durante muchísimo tiempo incluso el gobierno de Cristina Kirchner y digamos su sucesor, ¿no?, Alberto Fernández, imprimían billete pues que daba miedo, y eso en realidad es no ayuda a la economía nacional. Sin embargo, dices una palabra muy importante, la sinceridad con la que el presidente ha tenido que comunicarles desde el primer momento. Cuando asumió hace un año, les dijo a todos los argentinos, ¿saben qué? No hay plata, porque es la situación por la que está atravesando Argentina. Sin embargo, a veces también ha pecado de muy sincero o tal vez muy directo cuando se refiere a la política internacional. Ya hemos tenido sus encuentros o desencuentros, por decirlo de alguna forma, con los presidentes, como por ejemplo el presidente de España. Todos aquellos que no han pensado bien o que no piensan, no tienen las mismas líneas ideológicas que él, son casi enemigos de Javier Milei. Una cosa que también lo aleja, porque ya lo hemos visto en el último encuentro con Lula da Silva, casi ni siquiera se han visto estando al costado, siendo Brasil
uno de los aliados económicos más importantes de Argentina. Por supuesto, y seguramente ahora Milei va a tener la mirada puesta en Estados Unidos, considerando que entra Donald Trump, que hay una afinidad de pensamiento natural, tratando de insertarse en un mercado mucho más grande. Exacto, y hay algunos países que incluso también cambian de gobierno ya tal vez en los próximos años. En realidad, por ejemplo, ya vemos a Ecuador, Daniel Noboa ya está perfilándose para una nueva campaña. ¿Qué también se puede decir de nuestro país? Y cómo es que Javier Milei podría asumir el liderazgo de los líderes de derecha de la región, o a quién le podríamos, dejar el liderazgo de los líderes de derecha y a quién el liderazgo de los presidentes de izquierda. Sí teníamos a un Lula pues ya con una edad muy avanzada.